Así es más fácil entenderlo y relacionarlo y acordarse algunas cosas. Miembro superior lo estudiamos, que era parte del esqueleto apendicular. Va a estar unido al esqueleto axial del eje a través de una cintura. ¿Cómo se llama esa cintura? Escapular pectoral. Cintura. Muy bien. ¿Escapular o pectoral? Perfecto. De esta misma manera vamos a unir el miembro inferior de la porción libre del esqueleto axial, del esqueleto apendicular con el esqueleto axial, a través de una cintura. Esta cintura va a ser la cintura pélvica. Pelvis. Que vendría a ser esta parte, que va a estar dada por un solo hueso en este caso, que es el hueso coxal. Ese hueso que tienen algunos dando vuelta por ahí. Lo tienen allá, lo tienen allá mismo. Lo tienen ahí, entonces vayan viéndolo y lo van pasando. Que lo vean todos. Como para por ahí entenderlo y por cuestiones de cultura, por cuestiones de lo que quieran, se les es más fácil a las mujeres diferenciar lo que es la cintura de lo que es la cadera, ¿no es cierto? Una cosa, los hombres también saben todo, una cosa es la cadera y otra cosa es la cintura, ¿no es cierto? Sí. La cintura en la parte de arriba que va a corresponder a la entrada o al inicio, va a ser esta estructura ósea. Y después llegamos a lo que es la parte de la cadera, que es justo por encima de la articulación. Como un dato nomás para que sepan. Y para que diferencien o puedan relacionar algo con cintura. Todo esto van a ser los que van a formar parte de lo que vamos a estudiar ahora en esta parte del miembro inferior. Descartando lo que es sacro, justo quedó ahí nomás en la imagen. Pero sacro ya lo vimos cuando vimos columnas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que vimos toda la parte de cómo están formadas la vértebra, el sacro y el coxis? Entonces, el primer hueso que vamos a ver va a ser el hueso coxal. El hueso coxal hueso coxal va a ser el primero que vamos a ver. En relación a como teníamos el húmero, vamos a tener lo que es el fémur. El húmero formaba parte de qué región del cuerpo? ¿Cómo se llamaba esto? Brazo. Y en el miembro inferior se llama muslo. Más inferior, seguimos descendiendo. En el miembro superior encontramos lo que es esta parte del brazo formado por el radio del cúbito. En el miembro inferior vamos a lo que es la pierna en sí, La tibia peroné. con la tibia y el peroné, tobillo, muñeca y el pie y la mano. Entonces son más o menos la misma cantidad de huesos, más o menos la misma disposición, entonces se pueden por ahí relacionar con eso como les venía diciendo. Empecemos con el hueso coxal. El hueso coxal, para estudiarlo, lo van a ver, se lo estudia de la forma que se va osificando este hueso. El hueso va a estar dividido en tres, lo estudia de tres partes, consta de tres partes del hueso coxal. Se dice que tiene una forma de hélice rotada sobre su eje, más o menos. Una hélice así, se agarra de arriba de abajo y se lo tuerce. ¿Tiene algún...? Estamos ratito de coxal. Es como un 8 o un infinito. Sí. Póngale un 8 en infinito como quieran. Fíjense que está de esta manera, se la agarra de arriba de abajo y se lo tuerce un poquito. Fíjense que esta línea no está derecha. Este borde no está derecho, está un poquito desviado. ¿Por qué se dice esto? Porque es más o menos para entender la forma que tiene. Se lo considera un hueso irregular y plano. Entonces vamos a encontrar caras y bordes. Vamos a encontrar unas caras mediales, caras laterales y bordes, de acuerdo a la parte del hueso que estamos describiendo, que
Es así como lo vamos a ir estudiando. Estos centros de osificación se van a ir cerrando de a poco a medida que uno va creciendo, se va osificando todo. Es raro que queden vestigios de esto, es decir, que se vea bien la división, así como era, no sé, vamos a estudiar algún otro hueso, no, porque más que nada son los del cráneo. No va a haber vestigios en eso. Pero está porque no lo vimos en la clase, en la comisión pasada, no había llegado. Estos son huesos viejos, pero no se ven las divisiones que hay. ¿No? Después cuando lo mira el hueso está enterito. Ubiquemos el dibujo. Anterior es lo que tienen a su derecha, posterior es lo que tienen a su izquierda, superior e inferior. Y este es el esquema de las tres partes que tenemos del hueso coxal y de cómo lo vamos a ir estudiando. La primera parte, la parte superior, es el ilion. Todo esto lo vamos a ir estudiando y memorícense las formas y los nombres, porque en base a eso vamos a identificar los accidentes que tienen. Así, la parte inferior y posterior se va a conocer como isquion y la parte anterior va a ser el pubis. Estas son las tres partes del hueso coxal. Sáquenle una foto trasera, una foto mental, porque esto lo tienen que saber sí o sí y se le va a hacer muchísimo más fácil cuando veamos las estructuras que lo componen, los accidentes que tienen. Ahí. Esto vendría a ser una vista lateral del hueso, cara lateral del hueso. Vamos a ponerlo más o menos ahí, con otro esquema un poco más llevado a la realidad, un poco rotado. Van a ver muchísimos nombres, muchísimas estructuras cuando lo vean en el libro. Estas son las principales que sí o sí tenemos que saber. Estas sí o sí. Después, si ustedes quieren aprenderse alguna más, va a venir buenísimo porque lo van a usar, lo van a aprender. Van a ser lugares de inserciones de músculos importantes, lugares de límites anatómicos que vamos a tener que conocerlos para poder ubicarnos, saber guiarnos y después terminar de entender toda la parte muscular. Empecemos primero por el ilion, parte superior. Como dije, vamos a describirlo como un hueso plano en forma de cuadrado. Podemos decir que tiene un borde superior, un borde posterior, un borde anterior y un borde inferior. El borde superior va a ser libre, solamente va a presentar inserciones musculares y se va a conocer como cresta ilíaca. ¿Nombre? Ilíaca. Cresta ilíaca. Ilíaca. De ilion. Todos los nombres que vamos a ir viendo van a tener nombre del cuerpo, de la estructura que vamos a encontrar. La zona del hueso que corta. Me disculpa chicos ya hasta ahora repetirlo así. Borde superior libre, vamos con el borde anterior, que vendría a ser esta parte de acá. Tenemos una estructura que se parece a una espina, que es una elevación, una depresión, una elevación nuevamente. Es una espina, es del ilion, está en la parte anterior y está una superior a la otra. Entonces, gracias a Dios, no tiene nombre raro, se va a llamar espina ilíaca anterosuperior. Si hay una superior, vamos a tener una inferior, que es la que está acá. Espina ilíaca anteroinferior. Estas dos estructuras, tanto la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca, son muy fáciles de palpar. Entonces, no es lo mismo. Con la cintura van palpando, lo que van a palpar va a ser
esta cresta ilíaca. Anatomía, cálmense. Bien. Está bien en esta zona. Si descendemos, vamos hacia anterior, vamos a sentir lo que es la espina ilíaca anterosuperior. Viene en la zona anterior. Para que vayan reconociendo. Esta es una imagen que está bien vertical. Esto está un poquito rotado hacia anterior en su posición anatómica. Fíjense cómo está puesto esto acá. Eso vendría a ser una vista así. Ahí va. Hoy queda una velocita de arriba. Esta es la vista que tienen ahí. El borde posterior del ilion vamos a encontrar más o menos las mismas estructuras. De nuevo lo mismo, tenemos una espina ilíaca posterior-superior y una espina ilíaca posterior-inferior. Si seguimos descendiendo y por debajo de esta espina ilíaca posterior-inferior vamos a tener una gran escotadura, que es la que se está viendo acá, que es la que corresponde a esta, que estamos viendo acá, que se conoce como escotadura ciática mayor, correspondiente al ilion. Y su borde inferior va a formar parte de lo que es la parte superior de esta estructura que se conoce como fosa acetabular, que es la cavidad. Eso se llama así como inferior sería. ¿Cómo? La parte inferior sería. Claro, el borde inferior. La fosa acetabular es el espacio en donde se va a alojar la cabeza del fémur. El acetábulo en sí se llama también a todo el borde que está formando por afuera, toda la parte de acá. El acetábulo vendría a ser todo el reborde y la fosa acetabular adentro. Es como decir, el acetábulo vendría a ser la puerta y la fosa acetabular es toda la sala. ¿Me explico más o menos con eso? Sí. Bien. Sigamos entonces por, creo que después en el libro ustedes tienen el pubis. El pubis más o menos le va a marcar lo mismo, borde anterior o borde posterior. Borde anterior que va a ser libre. Sí, dice rama inferior. Rama inferior, la rama inferior vendría a ser esta parte de acá, justamente la parte de acá, que va a formar parte en la zona más anterior de lo que es la espina púbica, o protuberancia púbica, o tuberosidad también estaba. La parte verde es porque es posterior ya. ¿Esto? En la rama, viste que está la rama y hay dos partes, en naranja y en verde. Claro, porque son las dos partes del hueso. Ustedes van a leer que el borde posterior del pubis, Pero se van a llamar lo mismo, rama. una va a ser la rama posterior del pubis y la otra creo que está como rama anterior del isquion. Eso cuando lo leas, no creo que te marquen una imagen así, sino cuando lo vayan leyendo. Sí, dice rama del isquion, ¿no? La rama del isquion, sí, porque esta vendría a ser el cuerpo en la parte de acá arriba. El cuerpo es la zona superior, la que va a formar principalmente parte de la fosa acetabular, y la rama es la parte inferior, que van a delimitar este gran orificio, que es el que está acá. Es este que está acá. Ahí. Eso que se llama agujero obturado o foramen obturado, porque después eso justamente va a estar tapado. Obturar viene de tapar, que va a estar tapado por una membrana. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último, yendo para lo que es más posterior, para la parte del isquion, vamos a encontrar estas estructuras. Fíjense que la imagen esta está un poquito rotada, entonces podemos ver las zonas posteriores. Esto es el isquion. Unamos las imágenes. Tuberosidad isquiática es esta zona de acá. Es esta zona bien de acá abajo. Cuando estamos mucho tiempo sentados, duele. Esa parte de ahí. Siguiendo la escotadura ciática mayor que venía del ilion, tenemos lo que es la espina ciática, que va a tener relación después con el nervio ciático, después lo
lo vamos a ver más adelante. La espina ciática, fácil de guiarlo hacia superior, y la más grande de todas va a ser la escotadura ciática mayor, y por debajo de la espina ciática la escotadura ciática menor. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Seguimos entonces. Ya con esto más o menos lo que fuimos viendo son los bordes de cada parte. Quedarían las caras de la parte del isquion, del isquion y del pubis. No hay mucho por ahí como para describirlo. Sí, la mayor parte es la parte del ilion, que va a tener esa cara que estamos viendo ahí, que va a ser su cara lateral. Es esta, de acá, que va a corresponder. Para encontrarla, ustedes buscan la estructura principal que hay, la fosa acetabular, lo que tienen ahí el coxal dando vuelta. Miran esa cara y en el esquema que parece lisa en comparación a esto. ¿Por qué? Porque esta sería la parte verdadera. Todas estas líneas que vemos acá son líneas de inserciones musculares, principalmente los músculos glúteos. Bien a la zona acá atrás, bien a la nalga. Entonces tenemos en la zona posterior lo que es la línea glútea posterior. No sé si se llegan a distinguir ahí en los preparados. ¿Está más o menos la cresta? ¿Se ven un poco o no? La línea glútea posterior, una anterior y después tenemos una inferior. En Rubiel les va a explicar hasta de dónde a dónde van. Un poco nada. Y ahora después de última lo van pasando. La posterior vendría a ser bien esta parte de acá. Lo último un ratito. La posterior vendría a ser bien esta parte de acá. La anterior es bien esta línea que tenemos. Esta se ve bien ahí. Y la parte más, la inferior, está marcada. Parece Con la más posterior va a estar al lado de la espina. Claro. Para guiártela. Sí. Acá estaba leyendo, profe, no dice la línea inferior, dice la anterior y posterior nomás. ¿En qué parte? Acá, mira. Línea glútea anterior y posterior. La inferior no la nombra. Su cara medial va a ser lisa, la mayor parte, toda la parte del ilio. Vamos a distinguir qué elemento es este. Esto es anterior, allá es anterior, esto es posterior. ¿Cómo se llamaba esto? Espina ilíaca, tenemos 4. Anterior, posterior. Anterior, posterior. Esto es anterior, espina ilíaca, antero, bien, antero, superior. Y esta es la inferior. Para volver a ubicarnos en el dibujo como estábamos viéndolo antes. Acá está la posterior superior y acá está la posterior inferior. ¿Bien? Sí. Cresta ilíaca. Y la fosa ilíaca es toda esta cara medial. Toda esta zona de acá. Todo esto que tenemos acá es lo que es la fosa ilíaca, lo que va a formar después la región anatómica de la fosa ilíaca, que corresponde a toda esta parte, la parte inferior de lo que es el abdomen. También podemos distinguir en su cara medial estas rugosidades y esta zona articular. Si en los huesos lo van a ver, va a ser una zona que está más lisa, que siempre en los huesos hay una parte que sea lisa, que parece que justamente la rasparon y está bien lisa y la lijadita, es porque articulaba un hueso. En este caso, en esta zona particular el hueso sacro. Por eso se llama, se la conocemos, cara articular del ilio. Auricular. ¿Bien? Seguimos distinguiendo. En la cara posterior teníamos formando parte del ilion lo que era la escotadura ciática mayor. Ya en el isquion, la espina ciática, escotadura ciática menor, tuberosidad isquiática. Bien. Seguimos
Seguimos bajando, borde inferior y pasamos al pubis. El pubis en la zona anterior tenemos esta espina púbica, o si quieren decirle tuberosidad púbica, como para que les queden las tres tuberosidades: tuberosidad ilíaca, tuberosidad púbica y tuberosidad isquiática. No hay problema, es lo mismo. Ángulo del pubis. Ángulo también del pubis, sí, lo mismo. Y eso se corresponde con lo que es la cara, que es cara sinficiaria, porque es justo en la sínfisis del pubis. Nosotros vimos tipos de articulaciones que estaban en la línea media, teníamos la sínfisis. Una de estas era la sínfisis del pubis que veíamos, que se va a articular con el hueso coxal del lado opuesto. Es la única parte que articula un hueso coxal de un lado con el otro. En la zona posterior tenemos entre medio, en esta zona, el hueso sacro. Estamos acá. Y dividiendo estas dos zonas, una zona superior que va a corresponder a la fosa ilíaca, tenemos esta línea arqueada o línea arcuata. Cualquiera de las dos está bien, no hay problema. Perfecto. ¿Más ahí? Muy bien. Este era el hueso que nos va a hacer de cintura, es decir, que nos va a unir el miembro inferior con el esqueleto axial. Entonces comencemos con la porción libre de lo que es el esqueleto axial. Primer hueso que tenemos, el fémur. Igual que como estudiamos los huesos de los miembros del miembro superior, vamos a buscar, van a ser huesos largos, dos epífisis y una diáfisis. Su diáfisis también va a tener forma de prisma triangular, nada más que van a estar rotados. Vuelvo a hacer los mismos. En el húmero, nosotros teníamos que había un borde posterior, una cara anteromedial y una cara anterolateral. Y un borde anterior. Que mayormente iban a ser lisos, no había muchas estructuras para diferenciar, solamente el borde anterior, que después se podía juntar con una cresta, que es la que nos iba a formar la B deltoidea. De la misma manera pasa con el fémur. Nada más que el fémur va a estar rotado. ¿Qué quiero decir? Le meto un hachazo acá a la mitad, cortamos el fémur acá, a la mitad, y lo miramos así. Así, lo miramos así, cortamos, mitad, y lo ven de frente, a la mitad. Vamos a tener una cara anterior, un borde posterolateral, una cara posterolateral y una cara posteromedial. Está al revés de como estaba el húmero. El húmero tenía borde anterior, principalmente, y este va a tener un borde posterior. Sus caras van a ser mayormente lisas, no van a presentar accidentes importantes. En alguna de ellas vamos a encontrar el agujero nutricio, pero sí su borde posterior va a tomar un poco más de protagonismo. Este borde posterior se lo va a conocer como línea áspera. Esta línea áspera, a medida que nos acercamos a la epífisis proximal, se va a dividir, se va a abrir como en un ramillete, y ahora lo vamos a ver, que va a corresponder a las inserciones musculares de los músculos de esa región. La línea áspera va a venir y se va a dividir así en más o menos 4 o 5 crestitas. En el libro, en el review, ustedes lo van a tener, los que lo tienen a color, lo van a ver mejor, y de última préstenselo, lo tienen en el PDF y lo van a poder ver bien. Van a ver una imagen similar a esta, que va a ser la del preparado en seco,
y una imagen que está, un esquema en lápiz, que va a estar marcado con colores, con color anaranjado, que le va a poder decir M punto y un nombre. Esas son las inserciones musculares que va a haber ahí. Ese que está ahí, ese que está ahí. Fíjense que se van. ¿Cómo? Es necesario porque, por ejemplo, Google te dice cara anterior, te dice que es conversiliza y ahí te dice inserción pantalla. Por ahora no, eso lo descartamos, no. Eso no hay problema. Fíjense, esta parte de ahí es el libro, fíjate que están, más o menos yo lo remarqué, después tratando de ver una imagen en color. Cada crestita, esta línea áspera se va a dividir y va a formar una cresta que va a tener el nombre del músculo que se inserta. No es necesario que se sepan por ahora cada crestita que está, la vamos a dejar para cuando veamos las inserciones musculares. Solamente quiero que sepan que la línea áspera, cerca del epífisis proximal, si estamos hablando de línea áspera, estamos hablando de la cara posterior del fémur, se va a dividir, se va a ramificar, formando crestas que van a servir de inserción a ciertos músculos. Por el contrario, si descendemos, se va a dividir en dos partes. La línea áspera, venimos, se divide en dos, en busca de los cóndilos del epífisis distal, y nos va a delimitar una zona que en este momento ustedes se la van a aprender como cara poplitea. Este espacio que hay acá atrás. De la rodilla, la parte de atrás. En el fémur se va a llamar cara poplitea, porque va a ser lugar después de una fosa que vamos a encontrar ahí en ese lugar. Pero ustedes se acuerdan esto y ya después le van a acordar para siempre el nombre de la fosa de ahí y del músculo que está ahí. Bien. Vamos entonces a lo que es la epífisis proximal. La diáfisis está, vamos a la epífisis proximal. Al igual que como teníamos en el húmero, acá en el fémur también vamos a tener una cabeza del fémur. La cabeza del húmero, ahora vamos a tener la cabeza del fémur. La cabeza del fémur que va a ser obviamente un tamaño mucho mayor a lo que era la cabeza del húmero. Fíjense el tamaño que tiene. Sí se va a corresponder y va a notarse un poco más la división que tiene o la estructura que le sigue, que va a ser su cuello. El cuello, este es el cuello anatómico de la cabeza del fémur. Cabeza, cuello. Ustedes estuvieron viendo, se pueden encontrar dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico, que por ahí les va a marcar. El cuello anatómico es la unión de la cabeza anatómica con el resto del hueso. Más o menos como tenemos nosotros, la cabeza, la unión con el resto del cuerpo es el cuello. Y el cuello quirúrgico es una denominación clínica que se le dio que es el lugar de mayor frecuencia de fractura que hay en ciertos huesos. En este caso, en el fémur, coinciden. Generalmente el cuello quirúrgico coincide con el cuello anatómico. En esta división va a haber muchas opiniones opuestas en cuanto al cuello quirúrgico, porque solamente porcentajes nomás que hay. Entonces, en este caso, el cuello quirúrgico con el cuello anatómico más o menos se coinciden, que vendría a ser más o menos esta altura, la mayor frecuencia de fracturas. Era diferente a lo que había en el húmero, porque en el húmero tenemos la cabeza del húmero acá y el cuello está apenas posterior, entre lo que era la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. Lo van a ver, está ahí al lado. Eso es lo que es cuello anatómico, la unión de la cabeza con el resto del hueso. Pero el cuello quirúrgico va a estar entre la unión de la epífisis y la diáfisis, que va a ser más o menos a esta altura. Es el lugar de mayor frecuencia en fractura que hay del hueso ese. Si ustedes buscan la imagen, si después vieron la imagen si le sacaron fotos, van a ver que tiene una línea punteada. No sé
sé si en el libro les aparece, se ve toda una línea punteada, una acá y otra acá arriba, Sí, que es la aparece. diferencia entre cuello anatómico y quirúrgico. No es necesario, bueno, si lo quieren saber, no les va a ocupar lugar en la cabeza, pero sepan diferenciar. Si alguien les habla de cuello quirúrgico, una cosa, sepan qué es, y si le hablan de cuello anatómico, a qué se refiere. Cabeza, en la cabeza vamos a tener una rugosidad, tenemos fémur acá, pero vamos a tener una rugosidad que va a estar bien en la parte más superior, menos en la punta de lo que es la parte de la cabeza, que se va a corresponder a la fosita de la cabeza del fémur, lugar en donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. Ese ligamento se va a insertar ahí y va a ir directamente al centro de la fosa acetabular. Acá, que vieron, bien en el medio, en el fondo, va a haber un ligamento que se va a unir. Si nos vamos, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver cara anterior, acá, vamos a ponerlo ahí. Si nos vamos un poco, vamos descendiendo, teniendo la epífisis, vamos a encontrar dos estructuras más voluminosas. En el húmero teníamos la tuberosidad mayor y tuberosidad menor. Acá en el fémur vamos a tener, vamos a darlo vuelta, esta imagen que vemos acá, cara posterior, el trocánter mayor y el trocánter menor. Son estas dos estructuras que hay. Entre medio de ellas, o uniendo estas, en la cara posterior vamos a tener una cresta. Va a ser la cresta intertrocantérica. Y en la cara anterior, como va a ser de menor volumen, la cara anterior generalmente es más lisa, esta cresta no va a estar tan pronunciada. En la cara posterior teníamos ¿Cresta qué, profe? intertrocantérica. ¿No está puesto? Hay una foto, la foto está. En la foto escuchada en el libro. Ahí está. Entre la. La cresta está en la cara posterior. La cresta va a ser más marcada. La mira de costadito va a tener más volumen. Podemos acordarnos que justo también está en la cara posterior, de donde está este borde posterior más sobresaliente. Porque en la cara anterior también va a haber una línea uniendo el trocánter mayor con el trocánter menor, que va a ser esta que tenemos acá, que como no es de tanto volumen, se va a conocer como línea intertrocantérica. Es para que no se pierda, porque por ahí el libro también lo estamos viendo antes. El libro les va a marcar como línea, les va a marcar como cresta, creo que no sé si en alguna parte del libro dice cresta intertrocantérica y entre paréntesis dice línea. Pero es solamente una división de esa. Dejémoslo con que la cara posterior es una cresta y en la cara anterior es una línea. No pasa nada. Y esto era lo que les decía, fíjense acá en el dibujo. Fíjense en el dibujo, esto vendría acá en el esquema, esta flechita de acá vendría representando la línea áspera que viene desde el inferior y se dividen de esta manera. Entonces, una primera cresta que va a ser la parte del vasto medial, una línea pectínea para el músculo pectíneo, tuberosidad glútea para los glúteos y después tenemos otra más, un poquito más abierta para los aductores. Recién me di cuenta, le puse el acento, que me faltaba diapositiva para la epífisis distal. Así que cuando lo vean en el Power, esta diapositiva va a estar en blanco. Que la agregué recién en la clase anterior. Pero vamos a verla en esta. Cuando ustedes estudien epífisis distal del fémur, vamos a estar hablando de dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Estos cóndilos les va a hablar de caras, una cara anterior, una cara inferior y una cara posterior. Una
una cara anterior que va a ser articular o va a estar en articulación con la rótula. Una cara inferior que va a ser lisa y va a ser la que va a articularse con el hueso inferior, la tibia. Y después una cara posterior que también va a tener su ¿Puede ser que sea lo mismo que diga cara inferior y posterior y caras colaterales? Sí, también. No hay problema. No hay problema. Es la descripción, es la forma de describirlo para que uno se vaya guiando. No va a tener mucho más que eso, los dos cóndilos y fosa intercondilia. Una fosita intercondilia que es la fosa en la zona posterior. Esto que estamos viendo viene en la cara posterior. Seguimos. Seguimos. Sí, ya quedó ahí. Tiempo 10. Y ahora seguimos con el hueso que sigue. Vamos a ir con la tibia. Como teníamos en el miembro superior el radio, el cúbito, que habíamos hecho eso para acordarnos, el radio y el cúbito el lado interno o medial. Estos se pueden acordar de que la tibia es medial. Tu velocidad de la tibia es lo mismo que tibial, ¿no es cierto? Sí, lo mismo. Se pueden acordar de que la tibia está tibia porque está adentro. Entonces la tibia siempre va a ser medial y el peroné nos queda lateral. También va a ser un hueso largo y en comparación a cómo eran el radio y el cúbito, que el radio y el cúbito teníamos unas caras laterales, medial y lateral, cara anterior, y teníamos un borde medial que iba a ser donde estaba la membrana interósea. Esto lo veíamos acá. Así también se van a disponer la tibia y el peroné, pero también, como esto estaba rotado, también van a estar rotados estos. El peroné y la tibia van a tener un borde anterior y una cara posterior. No se enloquezcan tanto con esto, a ver la formita que tenía, como en el triángulo. No viene al caso. Se van a guiar solos al saber que, por ejemplo, la tibia, si hacemos el corte, va a tener esta cara posterior y va a tener un borde anterior. Este borde anterior es importante porque va a ser un borde de gran volumen, que es palpable. Justamente en la cara medial de la tibia no tenemos muchas inserciones musculares, entonces nosotros no podemos palpar. La famosa canilla. La palpamos, la anatomía, toquen, lo está viendo el lado interno, la canilla, van tocando toda la tibia y tocan todo el borde medial de la tibia. Todas sus caras van a ser lisas, los bordes van a corresponder, como les dije, el borde anterior, que también va a ser libre, y un borde borde lateral, ahí estamos acá, el borde lateral, mira hacia lateral. ¿Interóseo es lo mismo? Sí, borde interóseo, que va a estar articulado o vamos a estar insertada la membrana interósea. Igual que como estaba en el miembro superior. Crecia de la tibia, ¿qué es de la crecia? ¿Crecia dice o cresta? Capaz que está mal. Ah, sí, Está todo borrado acá, Sí. estoy adivinando. A ver, ese lo imprimieron con el que mandaron por. Sí. Sí. Bueno, claro, ese. Sí, por eso quería tratar de conseguir otro, pero no me dieron bola. Yo igual me la rebusco por Google, así que me la rebusco. Muy bien, ahí ya te queda. Ahora ahí lo practicas también al copiarlo. La epífisis proximal también vamos a encontrar cóndilos. Lo van a estudiar como que la tibia tiene dos cóndilos. Un cóndilo medial y un cóndilo lateral.
cóndilo lateral, que en su cara superior va a ser lisa o plana, que se va a corresponder con los cóndilos del fémur. Buscarlo, así que vamos para allá. Que vendría a ser esto. Esta es una vista superior. Tenemos acá anterior y acá tenemos posterior. Lateral y medial de acá. Esta también la pueden llegar a encontrar, si lo leen por ahí, como mesetas tibiales. Mesetas que están derechitas. ¿Quieres volver un ratito? Sí, en la cara anterior de la epífisis proximal vamos a tener una saliente que se va a conocer como tuberosidad tibial, que es palpable. Si ustedes siguen, palpan lo que es la rótula, y un poquito más inferior van a sentirlo en la parte donde está el tendón. Inferior a ese van a palpar la tuberosidad tibial, que es el lugar de inserción del cuádriceps. Eso también tiene tanto volumen. En la cara posterior va a haber una pequeña cresta, que es la cresta del músculo sóleo, y se va a ver una superficie articular. Se va a estar todo rugoso y hay una partecita que está como más pulidita, como les venía diciendo. Tiene que haber alguna tibia para ir dando vuelta, que es la superficie en donde se va a articular el peroneo. Una carilla articular, que era donde se iba a formar esta articulación de la trofoide. Bueno, lo mismo va a tener la tibia en su cara lateral, va a tener lo que es la carilla articular, lugar en donde se va a insertar o se va a articular la epífisis proximal del peroneo. En su contraparte, en la epífisis distal, no vamos a encontrar muchas estructuras para ir describiendo. La que mayormente va a tomar predominio y el papel principal se lo lleva a lo que es el maleolo medial. El maleolo medial, en situación, epífisis distal, es este hueso o este accidente que sobresale, que va a corresponder a lo que es el tobillo, la parte interna del tobillo. Bien acá. La cara superior, que habíamos puesto menos que me había pasado. Perdonen chicos, volvemos un ratito. En esta cara, las estructuras por ahí a distinguir que vamos a tener, además de estas superficies lisas, van a ser estas áreas que se ven cuando ustedes lo vayan leyendo. Van a leer como áreas intercondilia anterior y posterior. Son estos espacios que hay entre estas dos superficies, van a ser entre los cóndilos, y se van a ver con esto el huequito que tiene en el medio porque está articulado. Agárrame por favor. Entre medio de estas dos carillas articulares se van a ver como espinas sobresalientes que van a ser lugares de inserción de los meniscos y ligamentos que va a haber en esa zona. El peroné tiene un hueso largo, tiene muchas cosas para ir diciéndolo, tampoco mucha importancia por ahí en general, como era el caso del radio cúbito. Pero va a estar lateral a la tibia, también va a formar parte, va a tener un borde interóseo, que es el lugar en donde se va a insertar la membrana interósea. Las dos también van a ser una cabeza proximal, que va a ser la zona en donde se va a articular en esta parte con la tibia, y una cabeza distal que va a ser mayormente parte de lo que es el maleolo lateral, que va a tener un poco más de volumen, que se va a corresponder con lo que es el tobillo, la parte lateral. Ese es el más palpable y más sobresaliente.
Bien, el tobillito es la partecita que se tocan acá al costado. Esta parte de acá. Bien, eso es lo que es el maleolo lateral. Entonces, el maleolo lateral va a corresponder al peroné y el maleolo medial va a corresponder a la tibia. Acá esto se podría relacionar con estas dos apófisis que teníamos en el miembro superior, que eran estas zonas acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas? Que eran unas espinas. Eran las apófisis estiloides. Seguimos. Vamos con el pie. ¿Alguien quiere el miembro este? ¿Alguien más? ¿Vos? El tarso. Muy bien, esto va por preguntar. En la mano teníamos el carpo, el metacarpo y la falange. En el pie vamos a tener el metatarso, el tarso y la falange. Sí. Chicos, si no se quieren olvidar, yo ya lo había dicho, con la mano podemos hacer la C, no podemos hacer una T con la mano, entonces con la mano nos queda el carpo y después con el pie queda el tarso. Uno el carpo, el otro va a ser el tarso. Una tontería, pero si se quieren acordar. Sirve. Si les sirve, yo les tiro todas esas cositas. Gracias. Los huesos del tarso van a ser para mí un poco más fáciles. No vamos a tener alguna mnemotecnia como para distinguirlos. Vamos a tener 4 en la parte posterior y 3 en la zona anterior. Vamos a dividirlo en 2 partes así o en 2 líneas como habíamos dividido el carpo. 3 en la parte. 3 en la parte anterior, o 4 si querés, y como te guste dividirlo. Si querés puedes armarlo 4 en la zona anterior y 3 en la zona posterior. ¿Está bien? ¿Algo que quieras salir? Ya terminamos. ¿Cómo? El Roberto da 2 huesos. Acá después en la página 358. Capaz que lo sigue más adelante, ¿no? La 358 sigue. Ay, Dios, que no te da. En el inicio daba. Bien. El primer hueso, porque estamos hablando más superior, el primero que vamos a encontrar, que va a ser el principal, que va a articular o formar parte de la articulación del tobillo, articulando con la tibia y con el peroné, es el astrágalo. Inferiormente a este vamos a tener el hueso que va a formar parte. O talus también, pues. Talus también. Talus también. Inferior a este, el hueso que va a formar parte del talón, que va a ser el calcáneo. Por ahí hay un calcáneo dando vueltas. Anterior al astrágalo, fíjense bien, esto es una vista medial. Lo que vemos acá es el primer dedo, primero, el gordo. Bien anterior al astrágalo tenemos el hueso navicular. En algunos, hoy había pasado, había 2 compañeras que tenían el rubier. Una tenía la novena edición y otra la 10. Al navicular estaba marcado como escafoide. Y creo que si ustedes lo leen al hueso, dice hueso escafoide o navicular, ¿no? Sí, navicular. Navicular. El navicular es el primer hueso Acá, que le sigue al astrágalo. escafoide del tarso. Anterior. En una vista superior tendríamos esto es el astrágalo, esto es el calcáneo, navicular, cuboides, y los cuneiformes se van a llamar de acuerdo a cómo estén ubicados. El medial,
el intermedio y el lateral. O le pueden decir que está también como primero, segundo y tercer cuneiforme. Ahí cuando habla del hueso navicular, por ejemplo, tenemos que decir que tiene una cara anterior, borde y extremos. No, sepan nomás que hay ¿A dónde más de están eso. ubicados? O cómo están ubicados nomás. Para que si yo les llego a dar una imagen así, ustedes sepan ponerme los nombres que van acá. No lo veo importante de que estudiar ahora, en este momento, cada cara de cada hueso. Acá está un calcaño, si quieren verlo. Grandote, sí, bueno, ¿Cómo, profe, cómo iría ubicado en el tele? así. Vendría a estar así, de esta manera. Vendría a ser del lado derecho. Esto vendría, esto así. Esto es inferior, esto es superior y esto es anterior. Esto es lateral y esto es medial. Entonces tenemos el tarso. Si quieren por ahí acordarse, por lo menos a mí me sirve, el primer hueso corresponde con la primera letra, entonces el primer hueso es el astrágalo. Para acordarse, corresponde a la primera letra del abecedario. Entonces, hasta acá tenemos tarso, el metatarso, con los huesos metatarsianos, igual que como era en el miembro superior. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y después las falanges, que van a ser exactamente la misma. Proximales, medias y distales. No hay diferencia de eso. Lucas hizo otro grupo aparte, por las dudas. Hizo otro, sí. Solamente para ellos. Parece. Para ustedes. Propicio y puso B. Bueno. No quiere estar con vos, ¿no? Me parece. No quiere. Acá nombra sustentáculo para el astrólogo. ¿Ese Lo marco como otro nombre. es relevante o...? ¿Cómo? ¿Es relevante o...? No, por eso. Tanto en el miembro inferior como en el miembro superior, carpo y metacarpo, quiero que sepan los nombres de los huesos. Más o menos en su disposición. Si tienen una imagen va a ser más fácil porque ustedes ya saben y lo van marcando. Pero si lo tienen que describir, que sepan decirlo. El tarso va a estar compuesto por 7 huesos. Si quieren acordarse, a mí nunca me sirvieron los números en ese caso. El más superior, ya articulándose con la tibia y el peroné, va a ser el astrágalo. Inferior a este, un poco posterior, va a ser el calcaño. Anterior, en la zona medial al astrágalo, va a estar lo que es el navicular. Lateral a este, el cuboides. Y anterior al navicular, los 3 huesos cuneiformes. ¿Cómo lo marca ahí? Intermedio, medio y lateral. Medial, intermedio y lateral. Aquí me parece que lo había puesto, lo hice con el del pro. Sí. ¿También? Bueno, cuneiforme medial, intermedio y lateral. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo venimos con todo? ¿Bien? Bien. Perfecto. Vamos a hacer así, vamos a cortarlos acá. Ustedes más rápido. Pasa que arrancamos antes con ustedes. No, porque son iguales. ¿Puedo separar la foto?